Muy buena gente, bienvenidos a otro video de inversión fundamental. Más del 500% fue lo que subió el precio de la acción de Morixe en un año. Y en lo que va del año, más del 300%. De 4,30 por acción a haber tocado picos en los 17,60 más o menos. Cuando vamos a la página de Morixe vemos que es una empresa del sector alimenticio del país, con más de 100 años de experiencia en la elaboración de alimentos. Comenzó como una empresa que fabricaba harina de trigo. En 1903 nos habla de la adquisición por parte de Morixe de otro molino en el partido de Benito Juárez. En 2007 hay una incorporación de nuevas tecnologías donde Morixe vende el predio de Caballito y traslada sus maquinarias a Benito Juárez e incorpora nuevas tecnologías, montando así uno de los molinos más modernos del país. Ya en 2017 nos habla que hubo un cambio de manos y que con la adquisición de la empresa por parte de un nuevo accionista con trayectoria en la industria alimenticia se inicia una era de inversiones en todo lo referente a líneas de envasamiento de última tecnología y nuevos proyectos para generar productos de mayor valor agregado para nuestros consumidores. Y ya en 2018 nace el nuevo portafolio de alimentos de Morixe, donde hay una integración con nuevos negocios alimenticios, papas congeladas, aceitunas, aceite de oliva, pan rallado, que conforman la familia de los nuevos productos de Morixe. Pero ¿qué le puede haber pasado a la empresa para que tenga semejante suba en la bolsa? Cuando vamos a la información financiera, tomando de referencia desde el 2017 al 31 del 5 del 2019, podemos ver en el estado de resultados que las ventas vienen incrementándose de manera exponencial año a año, siendo para el 31 del 5 del 2019 de 1.800 millones de pesos. Así el beneficio bruto también se incrementó. Fíjense que en 2017 solamente tuvo un beneficio bruto de 384.000, en 2018 pasó a ser de 47 millones y a finales de mayo del 2019 ya era de 341 millones de pesos el beneficio bruto. Cuando vamos a la utilidad operativa vemos que tenía pérdidas en su utilidad operativa, tanto en 2017 una pérdida de 60 millones, en 2018 una pérdida de 13 millones y ya al 31 del 5 del 2019 pudo generar una utilidad operativa de 131 millones de pesos. Así también cuando nos fijamos en los ingresos netos, o sea las ganancias que tuvo la empresa, en 2017 tenía pérdidas por 62 millones de pesos, en 2018 pérdidas por 92 millones y al 31 del 5 del 2019 pudo registrar una ganancia neta de 35 millones de pesos. Vemos que la cantidad de acciones pasó en 2017 de 46 millones, bajó un poco al 31 del 5 del 2018 y ya al 31 del 5 del 2019 la cantidad de acciones emitidas era de 188 millones. Si vemos qué le pasó a la empresa en el ejercicio económico que inicia el 1 de junio del 2019 y termina el 30 de noviembre del 2019, vemos que en este periodo la empresa ya tiene un número de acciones que es 219 millones y vemos que los resultados de este periodo, que las ventas se incrementaron a 1.800 millones los ingresos totales, el resultado bruto es de 391 millones, la ganancia operativa de 114 millones, pero terminó este periodo con una pérdida neta de 21 millones de pesos. Si vemos en qué se le va toda la ganancia operativa para llegar a tener 21 millones de pérdida neta, vemos que tiene grandes costos financieros por 101 millones de pesos que le comen casi todo lo que es la ganancia operativa. Después vemos que tiene otros egresos netos por 11 millones y en definitiva eso es lo que le está causando las pérdidas. Vemos que en el periodo anterior también tuvo grandes costos financieros de 133 millones. En este periodo, en su estado de situación financiera, los activos no corrientes aumentaron con respecto al periodo anterior, aunque no mucho. Los activos corrientes aumentaron bastante y así el total del activo también aumentó. El patrimonio neto disminuyó levemente, el total del pasivo no corriente también aumentó bastante, el total del pasivo también lo hizo. Cuando vamos a analizar los últimos estados financieros que sacó, finalizados al 29 de febrero del 2020, vemos que la empresa sigue teniendo una cantidad de acciones de 219 millones ordinarias. Cuando vamos al estado de resultados, lo compara contra los 9 meses anteriores, vemos que los ingresos siguieron aumentando exponencialmente, pasando a casi 3.000 millones de pesos. El resultado bruto también aumentó muchísimo, siendo de 127 millones. La ganancia operativa fue positiva de 180 millones en lo que respecta a finales de febrero del 2020. Vemos que los costos financieros se comieron toda esta ganancia operativa porque fueron de 255 millones, también se le fue en lo que respecta a otros egresos netos y terminó el periodo con una pérdida neta de 90 millones de pesos. Cuando vamos a lo que le pasó en su situación financiera, el activo no corriente aumentó con respecto al periodo anterior, también lo hizo
valorizó el activo corriente, el activo total pasó de 1.900 millones a 2.700 millones, el capital social se mantuvo, el total del patrimonio neto según estado respectivo disminuyó un poco, pasando de 737 millones en el periodo anterior a 632 millones. Lo que pasó con su pasivo, vemos que el pasivo no corriente aumentó de 389 millones a 581 y el total del pasivo corriente también aumentó bastante, pasando de 837 millones a 1.526, así también lo hizo el pasivo total. Vemos que generó un flujo de efectivo procedente de sus actividades de operación positivo comparado al periodo contra el que se lo compara, que fue de 6.220.000 pesos. Cuando vamos a las actividades de inversión, vemos que tuvo un gran flujo negativo por adquisición de propiedades, plantas y equipos, que representaron un flujo negativo de efectivo de 125 millones, y en definitiva el flujo neto de efectivo utilizado en las actividades de inversión representó un flujo negativo por 128 millones, cual me puede hacer pensar que la empresa está llevando a cabo grandes proyectos de inversión. A simple vista no vemos nada que nos llame la atención o que explique semejante suba, más allá de el crecimiento exponencial en su nivel de ventas. La empresa viene mejorando en los últimos años lo que son sus ingresos brutos, que también vienen aumentando de manera significativa. Cuando vamos a la ganancia operativa, o sea la utilidad operativa, también viene mejorando en los últimos años. En el último informe tuvo ganancias operativas por 180 millones, aunque la empresa viene generando pérdidas netas hace bastante. Si bien al 31/5 de 2019 la empresa registró ingresos netos por 35 millones, en los años anteriores vemos que tuvo grandes pérdidas y que en su último informe financiero tuvo una pérdida neta de 90 millones, y vemos que esto se puede explicar por sus altos costos financieros. Pero bueno, para seguir el análisis, lo que hice fue buscar noticias sobre la empresa de los últimos momentos y me encontré con varios titulares, como por ejemplo este, que al 5 de mayo del 2020, que dice que por el boom de la cocina casera en cuarentena Morixce consigue crédito por 260 millones. Si nos vamos a otras noticias, vemos que al 13 de mayo del 2020 que hay expectativa laboral por el crecimiento de Morixce. También me encontré con noticias un poco más viejas del 12 de enero del 2020 con titulares como Alimenticia Morixce duplicó ventas y obtuvo ganancia operativa por 114 millones en plena crisis. Vemos que un poco más reciente, el 13 de abril, Ámbito Financiero titulaba Morixce inyecta capital por casi $1.500.000 ante el auge del pan casero. No voy a leer todas las notas porque si no el video sería muy largo, pero básicamente las notas dice que por la cuarentena hubo un incremento grande en lo que son la demanda de los productos de Morixce. Habla del gran incremento en el volumen de ventas, como ya vimos y pudimos observar en su informe financiero. Habla de que están llevando a cabo proyectos de inversión para satisfacer esta demanda. Tomaron grandes créditos para poder estoquearse de materia prima, de harina. También están llevando a cabo inversiones en lo que tiene que ver con la compra de maquinarias para ser más eficiente y poder producir más cantidad y nuevos productos. Como vemos acá en esta noticia nos dice lo que ya vimos, que en el último balance correspondiente al semestre finalizado el 30 de noviembre, los ingresos por venta de Morixce alcanzaron 1.856 millones, la compañía obtuvo ganancias operativas por 114 millones, pero que sin embargo tuvo pérdidas por 21 millones. Acá en la noticia nos está diciendo lo que ya vimos. Nos dice que en 2019 la compañía registró ganancia por primera vez en 8 años y revirtió la tendencia, como ya pudimos observar en el estado de resultados de la comparación del 2017-2018, y vimos que en 2019 pudo tener ganancias. Y bueno, básicamente todas las noticias nos hablan del crecimiento en las ventas que tuvo la empresa Morixce y de todas sus actividades de inversión que está realizando y sus proyectos de cara al futuro. Nos dice que el 80% de las ventas tienen como destino al mercado interno, mientras el 20% restante está dirigido a las exportaciones. También encontré una nota que recomiendo que vayan a verla, la voy a estar dejando en la descripción, que le hace Ramiro Marra al nuevo presidente, este accionista que compró la empresa por 2017. Como vimos que nos hablaba en la página que en 2017 hubo un cambio de manos, se trata de este hombre, Ignacio Noel, que la adquirió en 2017 y encaró proyectos de inversión en la compañía. Puedo mostrarle algunos fragmentos interesantes de lo que dice Ignacio Noel acerca de Morixce. Y tenía la idea de hacer una empresa alimenticia, básicamente pensando, y ese proyecto es el que encara Morixce, básicamente pensando en aprovechar materias primas que tiene Argentina en términos competitivos. Y una de las grandes cosas que tiene Argentina, que es que tiene un gran país enorme como Brasil, vecino, entonces buscar alimentos que tengan como materias primas productos que en Brasil
esas materias primas o directamente no existen, como puede ser las aceitunas, o existen en forma muy marginal o poco competitiva, o en el caso de la papa, ellos tienen una producción de papa mucho menos competitiva que Argentina. Entonces yo como que en alimentos tenía esa idea de decir, tengo que buscar productos donde Argentina tenga una ventaja competitiva frente a Brasil, pero que el mercado de Brasil las consuma a esos productos. Entonces, por eso fue que primero fueron las aceitunas, después fueron las papas, y Morix encajaba porque el trigo es un producto que Brasil tiene 50 kilos per cápita de consumo por habitante, y Argentina tiene alrededor de 90 kilos. Entonces, a productos brutos per cápita similares, a ingresos per cápita similares, la lógica que te demuestra la historia económica es que los consumos, las canastas de consumo de países con similar ingreso per cápita tienden a igualarse. Entonces, la lógica que yo veía es, digo, bueno, en el trigo hay una oportunidad para productos elaborados a partir de trigo, que es un producto que necesita frío. El trigo es un producto principalmente de clima frío, por más que se puede, por supuesto, cultivar en climas más cálidos. Entonces, un poco la idea era, si querés, esa idea de materias primas competitivas y un buen mercado en Brasil para poder exportar y no solo producir para el mercado interno argentino. Bueno, como vemos en el fragmento que les mostré, Ignacio Noel encara un proyecto a través de Morixe que va enfocado directamente a lo que es conquistar el mercado externo, más que nada el mercado brasileño, y dice que hay grandes oportunidades ahí. Y también les quiero mostrar un último fragmento interesante que nos habla de la visión más o menos que tiene Ignacio Noel acerca de su empresa. Y cerrando, la propuesta nuestra es, el producto nuestro no tiene nada que envidiarle al supuestamente más conocido de cada categoría. No tiene nada que envidiarle. Yo los invito a que compren de cada categoría en la que está Morixe el producto que se supone es el líder de la categoría y el nuestro, y hagan una prueba ciega. Y bueno, a ver, agarro este pan rallado y el Morixe, y lo pruebo, hago las milanesas, y le digo a alguien a 4 amigos, decime cuál te gusta más. En ningún caso nuestro producto le va a tener nada que envidiar, en muchos casos va a ser mejor que el otro. Y esa calidad a un precio menor. Ese es nuestro, de alguna manera, compromiso. Y como empresa también nuestro compromiso es tratar de que nuestro producto sea accesible a todos. O sea, queremos que Argentina progrese, queremos agregar competencia a los mercados en los que participamos. No queremos que haya mercados concentrados donde hay una empresa que domina ese mercado y te pone el precio que se le da la gana. Nosotros queremos competencia. Entonces Morixe no solo va a buscar rentabilidad, como cualquier empresa, sino que va a buscar rentabilidad y responsabilidad social. El accionista de Morixe tiene que saber que si invierte en Morixe, no siempre vamos a buscar la mayor ganancia. Si eso significa que nuestro compromiso social con la comunidad no va a ser respetado. ¿Entendés? Nosotros no vamos a desabastecer para ganar más plata. Vamos a seguir abasteciendo y cumpliendo nuestros compromisos, porque creemos que a la larga, que actúa bien, le va bien. Entonces, tenés que tener cierta convicción moral también para invertir en Morixe. Tenés que estar convencido que al que actúa como corresponde y tiene responsabilidad comunitaria, a la larga es el que actúa con inteligencia el que le va mejor. Nosotros, si vos querés ganancia rápida, o que solamente miremos el lucro y no miremos a nuestro alrededor cómo le va al país, no compres acciones de Morixe. Bueno, ahí vimos más o menos lo que es la visión bastante interesante de Ignacio Noel acerca de Morixe y le habla directamente a los inversores. Pero bueno, cuando vamos al cálculo de algunos ratios para ver más o menos cómo le está yendo a la empresa financieramente, calculando la liquidez, vemos que la liquidez en 2017 fue muy mala, la empresa estaba en muy malas condiciones, tenía una liquidez de solamente el 0,38. En 2018 pasa a mejorar un montón este ratio, ya pasó a ser del 1,51. Al 31 del 5 del 2019 este ratio sigue estando por encima de 1, siendo 1,13. Al 30 de noviembre del 2019 más o menos cierra el año con una liquidez del 1,10 y en el último informe, el 29 del 2 del 2020, este ratio sigue siendo aceptable, aunque un poco peor, prácticamente siendo un resultado de 1. Esto quiere decir que por cada peso en el pasivo corriente, la empresa tiene en su activo corriente un peso para responder. Cuando vemos la liquidez ácida, en el que a esta cuenta le sacamos el inventario por considerarlo lo menos corriente, en 2017 fue de 0,38, en 2018 de 0,87, este ratio se mantiene por debajo de 1 y siendo el último dato de 0,48. Esto es lógico por ser una empresa que se dedica a la venta de productos, por lo que la significancia que tiene el inventario sobre el total del activo corriente es bastante alta, así que es normal que pueda tener una liquidez ácida por debajo de 1. Cuando vemos la solvencia, vemos que en 2017 la solvencia era directamente negativa, ya que tenía un patrimonio neto negativo, tenía más pasivo que activo. Vemos que en 2018 mejora un poco, al menos pasa a ser positiva, pero muy pobre, una solvencia de 0,14 al 31 del 5 del 2019, mejora, aunque sigue estando por debajo de 1, termina el año 2019 con una solvencia de 0,46 y la solvencia al 29 del 2 del 2020 es de 0,30, bastante pobre la solvencia de Morixe, nos puede hacer pensar que la empresa está bastante sobreendeudada, tiene
tiene por cada peso en el pasivo solamente 0,30 en el patrimonio neto para responder. Cuando vemos la proporción de activo-pasivo, vemos que en 2017 fue muy mala. Como vemos, tenía más pasivo que activo. En 2018 mejora. En 2019 al 31/5 tiene bastante buena proporción de activo con respecto al pasivo. Tiene un peso con 60 de activo por cada peso de pasivo. Al 30/11 del 2019 esta proporción tenía un resultado de 1,46 y proporción que se mantiene al menos en su último informe al 29/2 del 2020, que es de un peso con 30 de activo por cada peso de pasivo. Cuando vemos la proporción de activo no corriente sobre el activo total, que es este ratio de inmovilización, en 2017 tenía una inmovilización bastante alta para ser el tipo de empresa que es, del 77%, y vemos que esta proporción baja considerablemente en los años siguientes y que al 29/2 del 2020 el activo no corriente representa el 43% de su activo total. Cuando vemos cómo financia este activo no corriente, vemos que en 2017 no llegaba a financiar con patrimonio neto y pasivo no corriente a su activo de largo plazo, siendo de 0,50, relación que mejora en los años siguientes y que al 29/2 del 2020 nos da un resultado de 1,02, lo cual significa que la empresa logra financiar su activo de largo plazo con su patrimonio neto y sus deudas de largo plazo, sin tener que recurrir al pasivo corriente o deudas de corto plazo para financiar estos activos no corrientes. Cuando vemos al margen bruto, también podemos ver que viene aumentando. En 2017 fue de 0,24%, muy pobre, prácticamente nada. Ya en 2018 el margen bruto fue de 14%, en 2019 al 31/5 de 18%, al 30/11 del 2019 del 21% y en el último informe que sacó este año era del 21,45%. Cuando vemos el margen operativo, que es la utilidad operativa dividido las ventas, vemos que tenía márgenes operativos negativos tanto en 2017, 2018, esto producto de las pérdidas operativas que tenía la empresa. Al 31/5 del 2019, que logra tener ganancias operativas, el margen pasa a ser positivo de 7,18%. Este margen empeora un poco al 30/11 del 2019 y se mantiene en 6,18 en su último informe. Cuando vamos al margen neto, vemos que era negativo también debido a las pérdidas netas que tenía la empresa. En 2017 fue un margen neto muy negativo del menos 39%. En 2018 mejora un poco, pero sigue siendo un gran margen negativo del 27%. En 2019, como vimos, pasó a tener un margen neto positivo gracias a que la empresa logró generar ganancias netas en ese periodo y pudo tener un margen neto positivo del 1,95. Este margen vuelve a empeorar al 30/11 del 2019, volviendo a ser negativo por las pérdidas que tuvo, y como vimos en este periodo también volvió a tener pérdidas, arrojando un margen neto de menos 3%. Cuando vamos a la rentabilidad del activo, vemos que en su mayoría también son todas negativas, excepto al 31/5 del 2019, donde logra tener una utilidad neta positiva, pero vuelve a ser negativo la rentabilidad que tiene con respecto a su activo. En el último dato que nos arroja es de menos 3%. La rentabilidad neta, que es la rentabilidad que saca respecto al total de su patrimonio neto, en 2017 ni siquiera la calculé por el hecho de haber tenido patrimonio neto negativo. En 2018 esta rentabilidad era bajísima, muy baja también. Ya al 31/5 del 2019 logró tener en ese periodo una rentabilidad neta de 6,53%, pero esta rentabilidad vuelve a ser negativa, como ya dijimos, por las pérdidas netas que tuvo en estos periodos. El último dato fue de menos 14%, sacó de rentabilidad con respecto a su patrimonio neto. Cuando vemos la cobertura de intereses, o sea, si la empresa genera un resultado de EBITDA suficiente para hacer frente a sus gastos financieros, que como vimos es muy alto, en 2017 era negativo, o sea, no llegaba a generar un resultado de EBITDA que pueda hacer frente a sus gastos financieros. En 2018 también siguió siendo negativo. Ya en 2019 logra generar 1,82 pesos de resultado de EBITDA por cada peso de gasto financiero que tuvo. Al 30/11 del 2019 también se mantuvo más o menos. En su último informe esta relación era de 1,02, quiere decir que la empresa genera prácticamente un peso de resultado de EBITDA por cada peso de gasto financiero que tiene.
tiene. Cuando vemos el beneficio por acción, fue negativo en 2017, negativo en 2018, positivo al 31 del 5 del 2019, pero vuelve a ser negativo el 30 del 11 y en el último dato, al 29 del 2 del 2020, la ganancia por acción siendo negativa de 0,41 pesos. También saqué el ratio de suficiencia, que es si la empresa genera flujos de efectivo por operaciones operativas suficientes para hacer frente a sus gastos financieros, y vemos que esta relación era negativa en 2017, negativa en 2018, negativa en 2019 al 31 del 5, esto debido a que en estos periodos no logró generar flujos de efectivo por sus actividades operativas positivas. Al 30 del 11 del 2019, por cada peso que tenía de gastos financieros, la empresa logró generar un flujo de efectivo operativo positivo por 0,37. Aún así está por debajo de 1, lo cual me hace pensar que la empresa no genera un flujo de efectivo suficiente como para hacer frente a sus gastos financieros. El último dato es de 0,02. Cuando vamos a la capitalización bursátil, esta viene subiendo. En 2017 era de 72 millones de pesos el valor que tenía esta empresa en el mercado. Ya en 2018, al 31 del 5, pasó a ser de 103 millones. Al 31 del 5 del 2019 pasó a ser de 565 millones. Al 30 del 11 del 2019 ya valía 665 millones. Y en base al último dato y al precio de 14 pesos por acción que tomé, la empresa está teniendo un valor de mercado de 3.000 millones de pesos. Si lo comparamos con el valor de libros de su patrimonio neto que arrojó en el último informe, vemos que tiene un valor de libros de 632 millones y activos totales por 2.700 millones. Podemos pensar que la empresa está bastante sobrevalorada con respecto al valor de su patrimonio neto e incluso al valor de sus activos totales. También calculé el apalancamiento operativo, nos va a indicar si la empresa está generando apalancamiento con sus ventas. Si este resultado es mayor a 1, significa que una unidad adicional de ventas genera una variación mayormente proporcional en su resultado operativo. Vemos que para el 2018 no había apalancamiento operativo debido a que este resultado era menor a 1. En 2019, por cada peso de variación que tuvo en sus ventas, que ya vimos que aumentó bastante en este periodo, tuvo 2,37 en su resultado operativo, lo cual es bueno y significa que en este periodo hubo un apalancamiento operativo. Cuando vemos que al 30 del 11 el apalancamiento operativo nos arroja un resultado negativo, y esto debido a que hubo un retroceso en su utilidad operativa, ya que al 31 del 5 generó una utilidad operativa de 137 millones y al 30 del 11 del 2019 esta utilidad operativa se redujo a 114 millones. El último dato de este apalancamiento operativo es de 1 prácticamente. Esto quiere decir que por cada peso adicional que se generó en las ventas, la empresa generó un peso adicional en su resultado operativo, lo cual es bueno. Cuando vemos el apalancamiento financiero, a ver si la empresa está logrando apalancarse con toda la deuda que está tomando, y como vemos no hay apalancamiento financiero en ningún momento, lo que me puede hacer pensar que la empresa está bastante sobreendeudada y que todavía los frutos de su endeudamiento, los frutos de su inversión, no se están viendo reflejados en los resultados netos que está teniendo la empresa. En lo que respecta a mi opinión sobre esta empresa, para mí está bastante sobrevalorada. En este momento yo no compraría el papel, teniendo en cuenta que la empresa está planeando hacer una emisión de acciones para financiarse en el mercado de capitales, lo que me lleva a pensar que más acciones en circulación harían tirar el precio de la acción hacia abajo. Vemos que es una empresa que, si bien está aumentando el volumen de sus ventas, por ahora no se estaría viendo reflejado en sus ganancias netas. Vemos que la empresa tiene altos costos financieros debido a toda la deuda que está tomando para hacer frente a la mayor demanda y a estas inversiones que está teniendo, y estos costos financieros se comen toda la ganancia operativa que genera. Vemos que sus ratios de solvencia son bajos, lo que me hace pensar que también la empresa está sobreendeudada. Y en definitiva eso, yo en este momento no me metería en Morixe. Pienso que puede tener una corrección bastante fuerte en el mercado, sobre todo cuando salgan a la venta todas esas nuevas acciones, pero es una empresa que hay que seguir de cerca por el hecho de que está invirtiendo, está llevando a cabo proyectos de crecimiento. Les recomiendo que lean las noticias acerca de esta empresa si les interesa, y que también vean el interesante reportaje que le hizo Ramiro Marra, que habla directamente con el presidente y que puede darles
darles un mejor panorama acerca de lo que está buscando Morixe, que es bastante interesante y un proyecto bastante ambicioso. Sin nada más que decir, espero que les haya gustado, díganme qué piensan de esta empresa en los comentarios, pueden suscribirse para ver más videos de este tipo, seguirme en Instagram, lo voy a estar dejando en la descripción. Un saludo y hasta la próxima.